A principios de año salió una publicación en diversos medios que hablaba acerca de un estudio que se hizo en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. Unos investigadores publicaron estos hallazgos y dijeron que el cuerpo humano empieza a envejecer a los 34 años. Cuando yo era joven recuerdo que se hablaba de que era a partir de los 26 años por ahí. Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue revisar a 4.263 personas de entre 18 y 95 años y lo que estudiaron fueron los niveles de 373 proteínas que circulan en la sangre. Y con esta investigación su hallazgo fue que hay 5 cosas que se muestran en los cuerpos que empiezan a envejecer. Son estas: el metabolismo se vuelve más lento, la estructura ósea se debilita, se comienza a tener problemas para recordar las cosas, y de esto hay muchos chistes, ¿verdad? Como el clásico que ya no recuerdo cuáles otras dos, pero ellos dijeron que también la estructura ósea no solamente se debilita, sino que se deteriora. Y además, la quinta cosa es que los patrones de sueño se modifican. Ya no es lo mismo, ya no se requieren las mismas horas o se requieren más. El caso es que se modifican los patrones de sueño. Y este estudio demostró además que el envejecimiento fisiológico no ocurre a un ritmo uniforme, sino que va ocurriendo por etapas. La primera a partir de los 34 años, como ellos lo mencionan aquí en el artículo, pero también que sucede a los 60 y a los 78 años de edad. Entonces, este es el cuerpo humano. En este mundo caído, con este cuerpo que tenemos, que se deteriora y que tarde o temprano deja de funcionar, eso es lo que ha encontrado la ciencia. Es un cuerpo imperfecto y un cuerpo que finalmente va decayendo. Pero hay un cuerpo distinto y que encontramos en la Biblia, que lo tenemos prometido para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Vamos a hablar del tema resucitarán incorruptibles y estamos en la serie Los salvos en el retorno de Cristo. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias porque, Señor, tú eres nuestro Dios, el Dios eterno, vivo y verdadero, y podemos acercarnos a ti. En esta hora te rogamos que tú nos ayudes a ver en tu palabra qué es lo que tienes para nosotros en esta hora. Ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento y toca nuestros corazones de tal manera, Señor, que entendamos qué quieres, qué esperas de nosotros para que lo vivamos. Así cada día, para honrarte y darte la gloria. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando, hermanos, sobre el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15. No vamos a ver todo el capítulo ni todos los versículos, pero sí vamos a mencionar cómo en este capítulo Pablo aborda un tema, el tema de la resurrección, sabiendo que los corintios vivían en una sociedad que era griega y en esta sociedad pues los filósofos consideraban que el cuerpo era prácticamente una prisión y que se hacía bien en liberarse de él llegando a la muerte. Entonces ellos no consideraban el cuerpo como algo bueno, sino por el contrario, esta prisión o cárcel, como ellos lo veían. Y este pensamiento llegó a permear, a meterse en la mente de los cristianos de Corinto. Pablo les escribe porque justamente hay esta incredulidad, esta noción equivocada, y él comienza hablando en el capítulo 15, ustedes leanlo después con calma, completo, pero él empieza hablando y respondiendo algunas preguntas. Es como si le hubieran preguntado, hermano Pablo, ¿sí existe la resurrección? ¿Sí resucitan los muertos? Y Pablo contesta de los versículos 1 al 19 acerca de este tema, de esta duda que tenían los hermanos en Corinto. Y él dice que efectivamente la resurrección es una realidad,
pero no es a la luz solamente de una enseñanza que Pablo les entrega, sino a la luz también de la evidencia histórica de lo que ocurrió con el Señor Jesús. Porque lo primero que Él les dice es, recuerden, ustedes son salvos porque han puesto su fe en aquel que resucitó. Y les recuerda en el versículo 3 y 4 acerca de esta, esta prueba, ¿no? Primero les dice, bueno, ustedes son salvos, versículo 1 y 2, porque han creído en Cristo. Y lo que ellos creyeron fue que Cristo había venido al mundo a morir por sus pecados, por nuestros pecados, y que Él había sido sepultado y que había resucitado. Y entonces les dice, resucitó porque murió y fue sepultado, pero resucitó porque las Escrituras así lo dicen. Entonces, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, les está diciendo a los hermanos de Corinto, sí, la resurrección es una realidad, Jesús resucitó, y ustedes son salvos, son cristianos, son mis hermanos, porque han creído en esto que yo les llevé, este mensaje del Evangelio, de la muerte por sus pecados del Señor Jesús en la cruz, de su sepultura y de su resurrección. Entonces Pablo continúa también hablando después en los siguientes versículos, del versículo 20 al 28, él responde a otra pregunta, que es, ¿en qué orden van a resucitar los muertos? O mejor aún, ¿resucitaremos los creyentes entonces? Ok, los corintios creían que Jesús había resucitado, por eso eran salvos, porque habían creído en su muerte, en su muerte sustitutiva allá en la cruz por sus pecados, pero también habían creído en su resurrección, pero extrañamente no podían creer en la resurrección de ellos en el día postrero. Ellos no podían pensar en eso, no lo creían. Esta filosofía griega pues había metido en sus mentes, había permeado en la iglesia y algunos no lo creían. Entonces Pablo continúa respondiendo y él muestra que sí, efectivamente, en el versículo 20 dice, bueno, Cristo resucitó, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque, versículo 21, cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que les está diciendo, sí, Cristo resucitó y tenemos esta certeza de que si bien la muerte entró por un hombre, por Adán, la resurrección entró por otro, por Cristo. Así que entró ¿para quién? Para que nosotros seamos vivificados, dice en el versículo 22. Los que estamos en Cristo seremos todos vivificados. El versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que les está contestando, sí, también nosotros, los que hemos creído en Cristo, vamos siendo. Ahora vamos al versículo 35, de ahí del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y el versículo 35 dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí hay dos preguntas y Pablo va a responder ambas. Y Pablo, para tratar de explicar esto, menciona o hace uso de tres analogías para que los lectores, en ese momento los corintios, pero también nosotros, a casi 2000 años de distancia, podamos entender un poco cómo va a ser esto y por qué es posible. Bueno, lo primero es que la analogía que él da en los versículos 36 al 38, que dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Él usa esta analogía de las semillas y de sembrar estas semillas. Fue la analogía que en Juan 12, 23 al 24 también Jesús usó, pero hablando acerca de sí mismo, de su ministerio, de su muerte y que iba a resucitar y que entonces iba a ser bendición porque iba a traer salvación para muchos. Esto lo dice Jesús en Juan 12, pero Pablo aquí nos está diciendo que así como una semilla
que se siembra, por eso dice, tiene que morir primero, se pone dentro de la tierra y ya no va a ser más una semilla. Va a surgir algo distinto, algo diferente. Y sabemos esto por experiencia, porque lo hemos visto en documentales, en fotografías, y lo hemos también nosotros experimentado de alguna manera, a veces en un trabajo hasta del kinder, ¿no? Los niños que ponen su frijolito en un frasco de Gerber con un algodón húmedo, y cómo ponen ahí el frijol y va cambiando. El frijol se sigue viendo por un tiempo igual, pero después va cambiando, y cuando se supone que surge de la tierra, ahí lo están viendo porque está sobre un algodón, pero cuando se entierra una semilla y surge es otra cosa distinta, ¿no? Aún, por ejemplo, pensando en un coco, que es una semilla grande, se entierra, se siembra, y después lo que vemos realmente nosotros, posterior a eso, un tiempo después, años después, es un árbol maravilloso, enorme, muchas veces de 30 o más metros, un árbol que da otros frutos y que tiene un tronco y tiene hojas, y depende de la semilla, es frondoso o es solamente una planta más o menos alta o más o menos bajita, pero es algo distinto. Y dice aquí Pablo, bueno, cada semilla y lo que viene después es distinto, tiene su propio cuerpo. Sin embargo, hay una continuidad ahí, aún en esta analogía, porque es la semilla que se transformó, fue transformada con otro cuerpo en una planta. Y esa es la primera analogía que da Pablo. La segunda analogía, en el versículo 39, dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y aquí en carne se está refiriendo al cuerpo, pero físicamente, aún científicamente, la composición de nuestros cuerpos es distinta. Pablo aquí está mencionando algo que después los científicos iban a descubrir, que nuestra estructura celular varía y que el ADN es distinta, la información que tenemos, los seres humanos, los animales, las semillas, es distinta, no solamente entre especies, sino también aún entre individuos. Cada individuo es muy particular, la información genética es muy particular a ese individuo. Pero también hoy en día podrían tomar un pedazo de carne los científicos, sin que les digamos de qué es, analizarla y podrían decir si es de pollo, es de pescado, es de res o es de un ser humano. Porque cada cuerpo, cada carne es distinta, y el que las creó, que es Dios, ¿cómo no podrá darnos un cuerpo distinto cuando llegue el momento de la resurrección? En esta analogía Pablo está diciendo, cada carne es distinta, Dios la creó, Dios la dio. Y cuando venga la resurrección, nos dará un cuerpo distinto. El mismo Dios que creó todas las cosas y que nos dio un cuerpo distinto, nos dará esta carne distinta, este cuerpo distinto, como nos ha dado una carne distinta hoy en día. La tercera analogía la encontramos en los versículos 40 y 41, y Pablo dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. La tercera analogía que Pablo escribe, recordemos, todo esto que Pablo escribe es inspirado por el Espíritu Santo, así que esta analogía Dios le dio esta sabiduría a Pablo para entregarla y que nosotros pudiéramos entenderla y que los hermanos en Corinto pudieran entenderlo. Es esta analogía de los cuerpos celestiales, y él está hablando de que cada estrella es distinta, cada cuerpo celestial es distinto, como es distinto el cuerpo de los que están acá en la tierra. No es lo mismo el brillo y la gloria del sol, la iluminación, la manifestación de esa hermosura del sol con cómo se ve un hongo, un mosquito, la tierra, cada cosa que está aquí abajo, distinta de cómo se ven los cuerpos celestiales. Y lo que nosotros vemos, incluso podemos distinguir distintos tipos de cuerpos celestes, ¿no?
Podemos distinguir el sol de la luna, podemos distinguir las estrellas, pero los científicos han visto que hay por lo menos 7 colores de estrella y dentro de esos colores hay gamas distintas por diferentes factores, pero aún eso, cada cuerpo celeste es distinto, emite una luz diferente. Así que Pablo está diciendo, bueno, estos cuerpos celestiales son muy distintos en gloria, en esta manifestación de este brillo, de esta presencia que hacen en el universo, en la creación de Dios, con respecto de los cuerpos terrenales. Y entonces podemos entender un par de cosas, por lo menos, que obviamente nuestros cuerpos transformados, cuando resucitemos, los cuerpos glorificados, van a ser distintos en gloria de lo que hoy nosotros podemos manifestar con respecto de la creación de Dios. No pensamos como los filósofos griegos, ¿no? Que este cuerpo es basura, no, Dios nos los dio, Dios nos dio este cuerpo, pero cuando Él nos resucite y nos dé un cuerpo glorificado, su manifestación de la gloria de Cristo reflejada en ese cuerpo va a ser distinta, grandiosa, maravillosa. En esta tercera analogía, entonces, hace esta comparación y nos deja ver que con toda seguridad nosotros estamos esperando esta resurrección en donde vamos a recibir un cuerpo nuevo, transformado, distinto. Seguiremos siendo nosotros, habrá continuidad, seremos nosotros. No es que Dios nos aniquile, nos desaparezca y cree un nuevo David, totalmente nuevo, desde ceros. No, vamos a seguir siendo nosotros, pero con un cuerpo transformado. Regresemos al versículo 35. Leímos que dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esa es la segunda pregunta que Pablo va a responder. ¿Cómo será este nuevo cuerpo? ¿Con qué cuerpo van a venir los resucitados? Es la pregunta que Pablo aquí plantea. Y alguien ha definido la glorificación de una manera resumida, lo voy a leer, pero es que este cuerpo que Pablo está explicando que vamos a tener después de la resurrección es un cuerpo glorificado. Y la glorificación es esa etapa final en el proceso de redención en la cual Cristo resucita los cuerpos de todo creyente de entre los muertos. Reúne esos cuerpos con sus almas e instantáneamente cambia los cuerpos de aquellos creyentes que se encuentran vivos, pero son cuerpos libres de pecado, perfectos, tal como el suyo cuando resucitó de entre los muertos. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, donde leemos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y habla aquí Pablo de este cuerpo de la humillación nuestra y que va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, después, cuando resucitemos. Pero ¿a qué se refiere con este cuerpo de la humillación nuestra? Bueno, nuestro cuerpo es un cuerpo que se deteriora, un cuerpo débil, en muchos aspectos es débil. Es un cuerpo que pasan los años, ya lo vimos, después de los 34 años empieza a deteriorarse. Y si hubo una enfermedad previa a los 34 años, nuestro cuerpo empieza a deteriorarse antes. Algunos de nosotros antes de los 34 años quizá empezamos a ser hipertensos o tuvimos, empezamos a ser diabéticos o tuvimos alguna enfermedad grave y nuestro cuerpo empezó a deteriorarse desde ese momento, antes aún de esto que los científicos han encontrado que es la edad óptima hasta la cual llega el ser humano y después empieza a envejecer. Pero nuestros cuerpos sufren también
nuestros cuerpos se duelen, se cansan, se fatigan. Pero no solo eso, nuestros cuerpos además, nosotros mismos los utilizamos como instrumentos y herramientas para obtener nuestro placer y hacer nuestra voluntad fuera de la voluntad de Dios. Esto es para pecar, para el pecado. Así que son estos cuerpos de la humillación nuestra, estos cuerpos débiles, estos cuerpos que nos llevan a esta decadencia física, pero que también usamos como instrumentos para pecar. Y es a este cuerpo al que se refiere Pablo. En el versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él, al de Cristo. Y en los siguientes versículos, regresando a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en los siguientes versículos que vamos a revisar son del 42 al 44, Pablo nos habla de 4 características de este cuerpo glorificado, de este nuevo cuerpo que vamos a recibir después de resucitar. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Cuál es la primera característica que vemos aquí? La primera es que será imperecedero. Dios es eterno, Él no tuvo principio y no tuvo fin, no tendrá fin. Nosotros no somos eternos, tuvimos un principio, pero no tendremos fin. Somos eviternos, esa es la palabra que se usa, eviterno, algo que tiene principio, pero no tiene fin. Y los cuerpos que vamos a recibir, el cuerpo glorificado que vamos a recibir después de resucitar, al momento de la resurrección, o cuando el Cristo venga en las nubes por su iglesia, en el arrebatamiento, el cuerpo que vamos a recibir al ser transformados es un cuerpo glorificado, y la primera característica es: será imperecedero. Entonces es un cuerpo que no va a estar sujeto a todo lo que ya mencioné ahorita con respecto de cómo se deteriora nuestro cuerpo, cómo nos cansamos. Es un cuerpo que sufre, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que incluso pues, nos permite ir hacia el pecado, buscar nuestro placer, ir lejos de la voluntad de Dios. Decía Pablo, estos miembros todavía que me llevan al pecado, y estamos en este cuerpo, pero va a ser en el cuerpo glorificado, no va a perecer y no va a tener nada de estas debilidades. No va a poder morir, no se va a deteriorar. Va a ser un cuerpo para la eternidad futura. Versículo 43, la segunda característica: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La primera parte del versículo 43. Será un cuerpo, en segundo lugar, glorioso. ¿Qué es esto de glorioso? Bueno, vamos a estar totalmente libres de cualquiera que sea la vergüenza que hoy podamos tener, de este cuerpo de humillación, como leímos en Filipenses. Va a ser un cuerpo que no va a tener nada, ni un gramo de esta deshonra que hoy pudiera tener nuestro cuerpo, que se menciona en la Biblia, y cualquiera que sea el significado de esta deshonra que nuestro cuerpo pueda tener, pueda llevar, no va a estar presente en este cuerpo glorificado. Cuando yo sea enterrado, cuando muera y sea enterrado, mi cuerpo se va a ir corrompiendo. Pero al resucitar, hermanos, cuando todos resucitemos, nuestro cuerpo va a ser maravilloso, va a ser glorioso, va a ser un cuerpo que manifieste la gloria de Cristo, porque vamos a ser semejantes a Él, lo dice su palabra. Y si es así, si vamos a ser semejantes a Cristo, entonces la gloria no va a ser nuestra gloria manifestada en un cuerpo transformado, sino va a ser la gloria de Cristo, porque seremos semejantes a Él. La gloria de nuestro cuerpo, como la gloria de los astros, va a ser manifestar la gloria de aquel que nos ha creado
nos ha salvado y nos está llevando a la eternidad a vivir con Él. Tercera característica, la segunda parte del versículo 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo es débil en la sepultura, ha sido débil toda nuestra vida terrenal y lo será así hasta el último día, hasta el último aliento nuestro, pero en la resurrección va a ser un cuerpo poderoso, aquí dice, resucitará en poder. Hoy estamos conscientes totalmente de nuestras limitaciones físicas, pero cuando resucitemos no tendremos esas limitaciones, las que hoy tenemos. No vamos a tener el mismo poder y fortaleza que tiene Cristo o que tiene Dios mismo. No. Ni vamos a ser como que fuimos fisicoculturistas espirituales o algo así, ¿no? Con un cuerpo como, no sé, de superhéroe, a lo mejor, ¿no? Alguien podría pensar en una analogía así. No, sino que va a ser un cuerpo que va a tener la fuerza que Dios diseñó desde el principio cuando creó a Adán y a Eva, que tuviera el cuerpo humano, que iba a vivir para siempre, que no se iba a enfermar y que iba a tener la fortaleza para hacer todas las cosas que Dios quería que hiciera. El trabajo, el servicio, todo, absolutamente todo lo que Dios quería que Adán y Eva hicieran, tenían la fortaleza para hacerlo sin ningún problema. Y nuestro cuerpo resucitado, glorioso, será también fuerte y poderoso. Vamos a tener la fortaleza. Hagan de cuenta que pudiéramos ser maduros físicamente, o el equivalente a ser maduro físicamente, pero con la fortaleza de un jovenazo, ¿no? Para hacer todo lo que Dios nos tiene preparado para hacer allá en el cielo nuevo y la tierra nueva, en la eternidad, en su presencia, para servirle y para hacer todo lo que Él disponga que hagamos en esa vida para toda la eternidad. Un cuerpo fuerte y poderoso. Y la cuarta característica, en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces Pablo dice aquí, este cuerpo imperecedero, glorioso, fuerte y poderoso, además será espiritual. En la actualidad nosotros tenemos un cuerpo natural, lo que aquí Pablo menciona, el cuerpo animal, un cuerpo natural, el cuerpo que sirve para estar en esta vida terrenal, aquí en la tierra, es apto para esta vida. Hoy es apto, sí se deteriora, sí, por efectos de la caída del pecado, no puede ser ese cuerpo que tenía originalmente Adán, no, pero es apto para estar viviendo aquí y hacer las cosas que tenemos que hacer mientras estamos sobre esta tierra. Pero este cuerpo, cuando dice Pablo que va a ser espiritual, no significa que no será un cuerpo. Pablo utiliza esta misma palabra cuerpo en el griego, la palabra original, cuando dice el cuerpo animal y cuerpo espiritual. Además tenemos la evidencia de alguien que resucitó. Y no me refiero a los que volvieron a la vida, o los apóstoles o el Señor Jesús resucitaron, porque volvieron a la vida terrenal y después murieron. Sino tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó para ya nunca más morir con un cuerpo glorificado. Y cuando Él resucitó y estuvo apareciéndose a varios, podemos ver que en primer lugar lo pudieron ver. En segundo lugar, aunque les costó algo de trabajo, porque además ni siquiera lo estaban esperando ver vivo, pero de todos modos lo reconocieron. No solo eso, allá en el capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 33, lean todo Lucas 24, pero cuando el Señor Jesús se les aparece, también come con ellos. Él comió con ellos, Él platicó con ellos, lo oyeron, lo escucharon. Y no solo eso, sino que Él les dijo, vean, aquí están mis heridas, tóquenlas. Podían palparlos, ellos lo hicieron,
o lo querían hacer, lo podían palpar. Así que sí era un cuerpo espiritual, pero era un cuerpo. Ahora, ¿cómo va a ser? No sé, hermano. Si tú has puesto tu fe en Cristo, cuando resucites vas a entender cómo es ese cuerpo. Y la verdad es que no creo que nos detengamos a pensar, ahora entiendo, sino que vamos a estarlo disfrutando, porque vamos a ir a la presencia de nuestro Señor. Vamos a ser tomados con Cristo y vamos a estar a partir de ese momento en su presencia para siempre. Pero esto es lo que podemos entender en las Escrituras, que nuestro cuerpo va a ser espiritual. Y otra parte de esto, del cuerpo espiritual, es que va a ser un cuerpo que va a vivir en el Espíritu, alineado totalmente con el Espíritu de Dios. Así que todo lo que hagamos con ese cuerpo glorificado no va a ser otra cosa más que darle la gloria y la honra a Dios. Sea lo que sea que vayamos a hacer, será para darle la gloria a Dios. Y no vamos a estar ya sujetos, o no vamos a ser sujetos de tentaciones, y no vamos a tener pecado. Va a ser un cuerpo perfecto y alineado con la voluntad de Dios, un cuerpo espiritual. Y hermanos, quiero concluir leyendo los versículos 33 al 34 y 57 al 58 de esta primera carta a los Corintios. Capítulo 15. Os aseguro, hermanos, por la gloria que nos de vosotros, que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Mas gracias sean dadas a Dios, versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo resucitó. Nosotros también resucitaremos y recibiremos un cuerpo glorificado, esto es, imperecedero, glorioso, fuerte y poderoso, y apto para vivir en la eternidad en presencia de Dios, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Vivamos a la luz de esta certeza en Cristo, hermanos. Esta certeza de que habremos de resucitar y de que tendremos cuerpos glorificados para estar con Él por toda la eternidad. Y llevemos este mensaje de esperanza, de amor, de salvación a aquellos que no conocen a Cristo. Que Dios les bendiga.